Levántate en esta mañana con un corazón humillado, postrado delante del Todopoderoso. Eleva tus plegarias, tu clamor al Altísimo. Búscalo con tus palabras salidas del corazón. Indágale acerca de su querer y de su obrar en tu vida, y vuélvete de todo corazón ante el Santo de Israel. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 19. La palabra de Dios dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente de aquel a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Sí, bueno, en el audio anterior creo que le hablé algo de esto. ¿Para qué sirve la ley?, pregunta Pablo. No todo en la ley es malo. El problema de la ley es que por ella nadie puede ser salvo. Sí, el problema de la ley es que estoy hablando de la ley de Moisés, hace que todos nosotros seamos transgresores. Nos hace ver como condenados, porque de una u otra manera hemos infringido, hemos faltado a la ley. Es por ello que Pablo le pide a la iglesia de Galacia: no sigan el camino de la ley, no les edifica, no les transforma realmente, los estanca espiritualmente. No sigan el camino de la ley realmente no les puede cumplir las promesas dadas a Abraham. Y las promesas, estas mismas hechas por Cristo Jesús. Quienes obedecen a la ley, dice la palabra que están muertos en sus delitos y en sus pecados. El mismo Pablo a la iglesia de los romanos le escribe, a la iglesia de Roma le escribe. Sí, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué todos pecaron? Si algunos vivían bajo la ley. Porque la ley lo que hace es señalar el pecado, mostrar el pecado. Por eso Pablo dice: el pecado que mora en mí. ¿Y qué hace que Pablo note que hay pecado en él?
la ley. Ahora bien, si la ley le muestra el pecado, tiene una condenación. Es digno de condenación. Pero Pablo se siente redimido por la obra de Cristo. ¿Y esto bajo qué presupuesto? Bajo el presupuesto de la fe. Es que Él lo prometió. Vino a darnos vida. Vino a darnos vida en abundancia. Y Jesús se lo dijo abiertamente a la hermana de Lázaro. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé si está comprendiendo en esta mañana. Óigalo bien. Todos los rituales del judaísmo son bonitos. Son bonitos. Pero tienes que permanecer en ellos y ellos no te limpian. Ellos realmente no te purifican. Ellos no te justifican. Dios no te ve justo, no te ve como alguien íntegro por haber cumplido con un ritual, por haber obedecido la ley. Porque si bien obedeciste 500 mandamientos de la ley de Dios, faltaste a 113. Si bien cumpliste 600, faltaste a 13. Si bien cumpliste 612, faltaste a 1. Así que de una u otra manera eres transgresor. Has faltado a la ley. Óyelo bien. Vámonos a una cárcel. En las cárceles encontramos aquellos presos, reos, presidiarios que han sido imputados, condenados por algún delito, algún hecho punible cometieron. Entonces encontramos al que fue condenado a 20 años por haber matado, al que fue condenado a 30 por haber violado. Sí. Al que fue condenado a 10 por haber cometido una estafa. Vamos a encontrar un sinnúmero de delitos allí. Bueno, el que fue condenado por asesinar dirá: oh, yo fui condenado por asesinar, no por violar. El que fue condenado por violador dirá: oh, yo no fui condenado por asesinar, yo no soy un criminal. No soy un asesino, tampoco un estafador. El que fue condenado por estafa dice: no he matado a nadie. Tampoco he violado a nadie. Óigalo bien. Mi delito fue un pequeño negocio truculento. ¿Sabe? La verdad de estos tres es que todos están pagando una condena. Inocentes o no, a todos se les imputó un delito y están condenados. Hasta que no cumplan con su condena, no podrán salir de la prisión. De hecho, muchos mueren en la prisión. Alguna vez le dije a alguien que decía ser cristiana, le dije: usted tiene que arrepentirse. ¿Y sabe qué me dijo? Yo no he matado a nadie. ¿De qué me tengo que arrepentir? Todos somos pecadores. Todos estamos destinados a la condenación eterna. Todos tenemos una condena encima. Y esto es por la ley, porque ella no nos justifica. Ella nos imputa el pecado, nos señala, nos marca. Pero la obra de Cristo, la fe en Cristo Jesús, nos hace libre.
de toda imputación de maldad, de todo señalamiento y condena punible, nos hace libres. No sé si le conté la historia de alguien que se convirtió al cristianismo hace muchos años, cuando simplemente era un misionero de la iglesia presbiteriana. Este hombre llegó y dijo: si yo cometo un pecado, ¿Dios me perdona? Yo le dije: sí, te perdona. El hombre, en medio de su borrachera, sonreía y decía: hay un pecado que Dios no me perdona. Ese pecado Dios no me lo va a perdonar. Le dije: no hay pecado que Dios no te perdone. Si aceptas la fe en Jesús, Él te perdona. Y entonces me dijo, en términos grotescos y vulgares, que se había ayuntado con una puerca, que había tenido intimidad con una puerca, con una cerda, con una marrana. Y luego preguntó: ¿será que Dios me perdona? Yo le dije: Él hoy te ha perdonado. Al domingo siguiente, este hombre, bien vestido, bajando en su potrillo, arribando a la orilla, amarró su potrillo y subió al culto a adorar y a glorificar a Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque esta es la obra de Cristo. La ley te condena. La ley dice que cualquiera que se ayuntare con un animal debe ser apedreado hasta la muerte. Pero cuando se adopta la fe en Cristo Jesús, Él te redime. Recuerda la historia de aquella mujer que fue encontrada y señalada, juzgada por adulterio. Fue presentada delante de Jesús y ellos, sus acusadores, esperaban que Jesús diese la orden. Cada uno de ellos ya tenía sus piedras en la mano para apedrear a esta mujer, porque la ley de Moisés mandó que tenía que ser apedreada. Pero mientras ellos la acusaban, Jesús escribía con su dedo en tierra. ¿Y sabes qué escribía? ¿Sabes qué escribía? Escribía la ley del perdón, la ley de la misericordia, la ley del amor. Todo esto mediante la fe. Y Jesús le dijo a esta mujer: ¿dónde están los que te condenan? Jesús les dijo a ellos: el que esté sin pecado, el que no haya cometido un delito, el que no haya infringido la ley, que levante su primera piedra. ¿Y por qué Jesús propuso esto? Porque la ley condena, la ley mata. Por eso Pablo lo dice: la ley mata, la letra mata, mas el Espíritu es el que da vida. El Espíritu vivifica. Yo no sé si está entendiendo. Jesús le dijo a esta mujer abiertamente: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Señor, se han ido. Y Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Esta no es obra de la ley. Esta es la obra de la gracia, es la obra de la fe en Cristo Jesús. Y entonces se dejan deslumbrar por los rabinos. Pablo aquí abiertamente está deslegitimando a los rabinos, aquellos maestros de la ley que quieren obligar al pueblo a judaizar. Hoy en las redes sociales vemos rabinos, óiganlo bien,
maestros de la ley que quieren cautivar a los gentiles y llevarlos a sus Keilah, a la Keilah, a la sinagoga, para que aprendan Torah. Qué bueno tener este conocimiento. La Torah está en la Biblia. Pero es la Torah, dice Pablo, la que nos muestra la necesidad de Cristo. Habiendo cumplido en Cristo Jesús la promesa hecha por Dios a Abraham, ya no necesitamos más ayos, ya no necesitamos más maestros. Ahora solo tenemos que creer en Jesús. No tenemos que sumergirnos más en los misterios de la ley, porque el mayor misterio ha sido revelado y su nombre es Cristo Jesús. Óigalo bien. Qué tremendo. Pablo dice, la ley no contradice a los que son de la fe. Pero una cosa deja clara Pablo: la ley mata, la ley condena, mas la fe en Cristo Jesús da vida. Mediante la ley nadie pudo ser resucitado. Nadie será resucitado. Mediante la fe seremos resucitados, los muertos en Cristo, antes que los otros. Le escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica, diciéndole que seremos resucitados antes que los otros, porque por lo menos hay dos resurrecciones: la de los justos y la resurrección del juicio final. Que tu fe no esté basada en ritos, en religiones, en prácticas religiosas. Que tu fe en Cristo Jesús sea guiada más que por la ritualidad, por el Espíritu, y que puedas alcanzar las promesas hechas a nuestro padre Abraham en Cristo Jesús, como dice la palabra: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Que Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.